Listo, Fernando. Acepta, por favor. Ahora sí se está viendo mi pantalla. Listo, perfecto. Bueno, queda atento cuando ahora ¿quién da la señal eh, para abrir el evento? Un momento, por favor. Igual espérame, Jonathan, si quieres esperamos 6 minuticos. Ya la gente se está conectando, o sea, todos nos están escuchando lo que estamos diciendo. Tenemos 15 personas, si quieres démosle a las personas unos 5 minuticos y empezamos, o 3 minutitos, mientras se conecten más personas. Era una pregunta, o cómo desea manejar lo de las preguntas por medio del chat. Sí, que les van escribiendo en el chat y pues yo voy hablando por bloques. Cuando termine ciertos bloques voy tratando de responder las preguntas. Sí, Pues Fer, sería así. igual Fer, eso lo va a mencionar Jonathan ahorita después de la presentación, él explica la metodología. Listo, sí, señora Vivi. Fernando, ya que hay la ventana emergente, cuando quieran empezar, le puedes dar oprimir a retransmisión. Yo estoy acá pendiente de que todo se conecte bien. Bueno, Listo, Laura, muchísimas gracias. ¿Me puedes mandar listo, Nesk. por WhatsApp para monitorearlo, por favor? Sí, señor. Dale, gracias. A todos, muchas gracias por su puntualidad. Comenzaremos la charla en aproximadamente 2 minutos. Les agradezco su paciencia.
A todos muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este evento, el evento virtual de Icuandinos, en colaboración con ICANDES. Somos los capítulos de Ingeniería Química y de Alimentos y Química y el capítulo de Ingeniería Civil y Ambientales. Antes que nada, primero agradecer a nuestro expositor Oscar por darnos este espacio y contarles un poquito de la charla de hoy. Va a tratar sobre adaptación al cambio climático, retos, expectativas y la idea es que se les cuenten un poco cómo está avanzando la adaptación al cambio climático y, la metodología va a funcionar de la siguiente manera. El expositor va a dar una charla de 45 minutos aproximadamente y al final se va a responder las preguntas. Las preguntas deben ser realizadas a través del chat que pueden encontrar en la parte inferior o en la parte superior de su pantalla. Y al final las estaremos leyendo y responderemos las inquietudes. Primero que todo, presentar un poquito a Uniandinos, si no los conocían, pues es una asociación de egresados de los Andes que ya tiene más de 65 años, más de 1800 de ¿Ya se inició? ubicado, sí, sí, ya. 1800 personas ubicadas laboralmente, más de 14.000 afiliados y tenemos 3 sedes, ubicadas en Bogotá, Cali y Barranquilla respectivamente. Nosotros realizamos bastantes eventos y pues presentarles un poquito quiénes somos como icuandinos. ¿Hay sonido? ¿Perdón? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos perfecto. Listo. Entonces, Icuandinos es la asociación de egresados perdón, el capítulo de egresados de Ingeniería Química y de Alimentos y Química de la universidad. Realizamos varias actividades que mencionamos acá. Y queremos invitarlos a próximos eventos que tenemos de eficiencia energética y otros que vendrán posteriormente. Doy la palabra a Oscar Galvis, quien es un profesional en adaptación al cambio climático. Actualmente trabaja con el Ministerio de Minas y Energía para apoyar el plan de implementación el plan de integral de gestión del cambio climático en su componente de adaptación para su implementación. Entonces, Oscar, te doy la palabra. Bueno, buenos días. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señor. Y están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio. Muy interesante el poder conversar un poco acerca de esta temática tan interesante. Nueva, pero interesante. Gracias, Jonathan, por la solicitud. Me gusta mucho hablar de estos temas con mucha gente. El tema de compartir conocimiento es una de las partes más importantes de este trabajo. Entonces, como lo comentó Jonathan, pues vamos a tener una charla sobre la adaptación al cambio climático. Les voy a presentar un poco eh, el estado de cómo se encuentra actualmente en el país, qué retos se han encontrado. Hay muchísimos, se voy a tratar de cómo resumirlos. Y de pronto como un poco las expectativas que estamos viendo como gobierno nacional. Y obviamente pues abrir la discusión a que entre todos logremos como identificar de pronto algunas estrategias o algunas líneas que podemos seguir como recomendación por parte de ustedes. Inicialmente pues quiero presentar pues muy rápidamente. Como les digo, mi nombre es Oscar Galvis. Soy un profesional especialista en adaptación al cambio climático y gestión de riesgo. De base soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Estudios de posgrado en Ingeniería Civil para la Mitigación del Riesgo del Politécnico de Milán en Italia. Tengo más o menos como unos 11 años de experiencia trabajando en la gestión de riesgos ambientales, especialmente en desarrollo sostenible y ahorita, pues, casi 6 años específicamente trabajando en, en temas de cambio climático. Eh, Casi en los últimos 6 años he estado trabajando principalmente como asesor del gobierno nacional en diferentes posiciones para fortalecer la planificación sectorial de esta gestión del cambio climático, específicamente en el componente de adaptación. Vemos que el componente de mitigación
lo manejo muy por encima. Eh, digamos que en el gobierno nacional, ya les voy a explicar un poco más a detalle, pero se requieren estos planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales que tienen dos componentes y son 7 planes de los cuales pues yo he contribuido en la formulación de 4 de ellos y ahorita estoy en la implementación del quinto. Digamos que gracias a eso pues tengo un gran panorama sobre cómo el comportamiento del proceso de adaptación en el país. Como lo mencionó Jonathan, pues en estos momentos estoy trabajando, hago parte del equipo de cambio climático del Ministerio de Minas y Energía en la implementación del plan, pero adicionalmente también trabajo como coordinador del programa del NAC Global Network, una red global, como su nombre lo dice, que apoya a los países en vía de desarrollo en la formulación de sus componentes de adaptación al cambio climático. Y tiene diferentes programas, y uno de los programas que tiene es el programa Apoyo País, eh, y pues digamos que yo soy el coordinador. Acá en Colombia llevamos trabajando ya casi 3 años. También he trabajado, pues, obviamente, como nos dice, cambio climático y siempre orientado hacia cumplimiento de los objetivos de desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, entonces en términos generales, pues ahí encuentran como mis redes por si en algún momento interesa. Entonces, para entrar un poco en materia, obviamente para poder hablar de adaptación al cambio climático, tenemos que hablar inicialmente, pues, qué es cambio climático, ¿cierto? Es realmente qué es lo que está cambiando, qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a presentarles un pequeño video muy corto. Ah, no, perdón. No les voy a presentar la agenda, pues, como para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hablar. Simplemente les voy a presentar unos conceptos principales, generales, que es cambio climático, mitigación, adaptación, riesgo climático, que es súper importante, de pronto un contexto global. Esto no lo voy a pasar uno a uno, lo van a ver a lo largo de toda la conversación que vamos a tener. También voy a hablar un poco sobre el contexto nacional y finalmente pues poder llegar a estos retos y expectativas. Voy a poner el video. Oscar, ¿el video tiene algún tipo de sonido? Ay, sí, perdón, yo pensé que estaban escuchando. No, 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 señor. Bueno, pues igual no hay ningún problema, el video está en inglés y ustedes pueden leer lo que está diciendo, no hay ningún problema. Ok. Estaba viendo en el chat que alguien estaba preguntando el link del video. Claro, al final de la presentación se los comparto para que lo puedan ver. Sencillamente lo que nos está diciendo es efectivamente lo que ya todos conocemos, ¿no? Lo que es el efecto invernadero, cómo se está calentando progresivamente la Tierra, que eso efectivamente está generando como unos impactos que uno podría considerar desde un principio que son impactos netamente ambientales, acidificación del océano, aumento de temperatura del océano, pero cuando lo miramos un poco más a detalle, esto está generando una cantidad de retos importantes para el desarrollo de todos los países, inclusive para el bienestar de muchos países. No sé si han escuchado, pero pues hay muchas islas del Pacífico que en estos momentos ya están buscando estrategias no para adaptarse a estos cambios, sino literalmente para poder trasladar a todas sus comunidades hacia otras islas, porque los escenarios que les están planteando son literalmente que se van a inundar. Inclusive, por ejemplo, Miami, día, actualmente ya está sufriendo los efectos de un aumento del nivel del mar,
y en estos momentos el alcalde mayor de Miami ya está haciendo unas inversiones grandísimas en comprar unas motobombas gigantes para comenzar a bombear el agua. Es decir, que sí son problemas que no es netamente ambiental, sino que está afectando, digamos, como todo el proceso. Entonces, inicialmente, para poder hablar de esto, pues que son los gases de efecto invernadero, creo que ustedes esto pues lo conocen perfectamente. No voy a entrar en detalle como de todos los compuestos químicos que ustedes pueden saber mucho más que yo. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es que los gases de efecto invernadero no son malos, no son el, el chico malo de este proceso. Realmente si los gases de efecto invernadero no existieran, la Tierra no tendría la temperatura con la que nosotros, a la que estamos acostumbrados a vivir. Y por lo tanto, si no existen los gases de efecto invernadero, fácilmente podríamos estar a una temperatura mucho más baja, casi hasta menos 30 grados, menos 30 grados centígrados en los que casi ninguna vida tal como la conocemos podría funcionar, podría vivir en la Tierra. Pero de todas formas sí es importante caracterizarlos. Entonces hay los gases de efecto invernadero que son de origen natural, que son de origen antrópico. De origen natural, pues, ustedes saben, pues tenemos el ozono, el vapor de agua principalmente. Tenemos también la descomposición del estiércol de diferentes animales que nos generan también metano, dióxido de carbono. Pero también tenemos unos que son de origen humano principalmente por el consumo de combustibles fósiles, ¿cierto? O inclusive por el consumo de el uso de refrigerantes, lo que nos obliga a utilizar gases fluorados, que todas estas moléculas están llegando a la atmósfera y están generando aumentar este efecto invernadero. Perdón, veo que alguien está preguntando si están escuchando con claridad, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, se escucha bien. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, solamente como para que tengamos una idea, sabiendo qué es el efecto invernadero, esto creo que todos hemos escuchado en los últimos, tal vez unos 20 años detrás, una palabra de moda que es el calentamiento global. Entonces, mucha gente dice, bueno, calentamiento global, ¿eso qué significa? Eso qué afectación nos puede traer? Entonces, efectivamente, históricamente la Tierra ha logrado vivir, ha vivido diferentes temperaturas, temperaturas a las que ha sido capaz de sobrevivir la Tierra como planeta. ¿Recuerdan? Hay una manera de poder investigar las temperaturas a las que la Tierra ha llegado y está sacando unos núcleos de hielo de la Antártica, donde las diferentes capas hacen unos análisis de carbono e identifican en las moléculas de los gases que están en este hielo, logran identificar las temperaturas máximas a las que han podido, pues, a las que han podido estar estos gases. Y con eso se han dado cuenta que la Tierra efectivamente ha estado en están en que la Tierra ha logrado tener y hemos llegado a tener temperaturas mucho más altas y mucho más bajas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que efectivamente esa temperatura, perdón, esos cambios de temperatura se han visto en periodos bastante largos, periodos de, no sé, 300, 400 años para poder generar unas tendencias de variación de temperatura. Perdón, me estoy colocando el micrófono así, creo que no me están escuchando muy bien. Entonces, listo. Entonces acá les estoy presentando una gráfica muy sencilla en la que está presentando los niveles de concentración de CO2 en la atmósfera. Y efectivamente se ve como desde 1960 los niveles de CO2 comenzaron a aumentar en la atmósfera. Pues uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Efectivamente, también se han hecho unos análisis históricos y recopilación de información acerca del aumento de la temperatura, cómo se ha comportado la temperatura. Y si se dan cuenta, antes de 1960 se tenía obviamente una variabilidad de la temperatura en la Tierra, pero efectivamente desde 1960 hacia adelante, más o menos, se ve una relación directa en la tendencia de aumento. Esto efectivamente a qué se refiere? Pues a lo que estamos hablando de este calentamiento global, de este gas de efecto invernadero. Ustedes ahí ven un poco en este GIF que les estoy presentando ahí, cómo se ha ido modificando la temperatura del planeta Tierra. Cuidado con esta gráfica, con este GIF, no estoy presentando ahí cuáles son las zonas más calientes,
sino las zonas que mayores cambios han tenido, ¿sí? Porque si ustedes miran un poco en la parte de arriba, que está la escala, se está presentando que entre más alto sea, es una anomalía de 1 grado centígrado positivo y entre más azul es 1 grado centígrado negativo. Ese es el máximo cambio que se está presentando. Ustedes efectivamente se dan cuenta que a lo largo de toda la Tierra, pues está, en términos generales, está aumentando la temperatura del planeta Tierra. Pues uno diría, listo, pues ¿qué efectos tiene? O sea, ¿por qué tanto alboroto con el calentamiento global? Nada, pues sencillamente es que todos sabemos, en cualquier territorio, nosotros sabemos más o menos cómo es el comportamiento del clima, lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Por ejemplo, ahí les estoy presentando un ejemplo muy cualitativo de cómo es el comportamiento de la precipitación y de la temperatura, por ejemplo, en Bogotá, mes a mes, en donde vemos que tenemos 2 picos de lluvia principalmente, que son en abril y en octubre, y unas temperaturas relativamente bajas que pueden tener algunas variaciones, pero se mantienen en un nivel bastante bajo. Entonces uno diría, listo, eso es lo que yo estoy acostumbrado, eso es algo que mis papás, mis abuelos, todas las personas han estado acostumbradas a vivir. Si nosotros nos ponemos a preguntar, bueno, pero es que en Bogotá, que eso lo escuchamos mucho, lo pensamos día a día, por ejemplo, digo en el mes de diciembre, nos podemos decir que ese es el promedio de las lluvias en diciembre, pero cualquier día, pongámosle, no sé, 15 de diciembre, nosotros nos damos cuenta que la precipitación se comporta de esta manera. Tenemos unas variaciones que aumentan, que, o sea, en la mañana llueve, en la tarde no, si hace mucho sol, en las mañanas lo más seguro es que en las tardes va a llover. De hecho, acá en Bogotá la gente dice que uno tiene que salir con gafas negras y con sombrilla, ¿no? Uno diría, bueno, pues entonces ese es el cambio climático, eso es lo que está pasando, y realmente no. Esto es lo que nosotros conocemos como una variabilidad climática diaria. ¿Qué es lo que está pasando? La Tierra, como un ente vivo, tiene todos unos procesos de regulación atmosférica que dependen de una interrelación entre temperatura del océano, humedad del aire, ciclos del agua, vientos, etcétera, etcétera. Si la cantidad de temperatura aumenta, la temperatura del océano cambia y al aumentar la temperatura del océano, estos ciclos del agua están generando cambios importantes. Al generarse estos cambios importantes, ya nosotros no vamos a estar acostumbrados a ver esto que estamos viendo, sino fácilmente podemos ver una alteración en las condiciones predominantes del clima en un territorio. Entonces fácilmente podemos pasar a lo que vemos en las líneas amarillas, que sería un cambio de los comportamientos. Entonces nosotros veremos, por ejemplo, que en los meses de abril y mayo, que es cuando tenemos uno de los picos de lluvia en Bogotá, seguimos teniendo picos de lluvia, pero ahora son mucho más intensos. O inclusive, miren que en el ejemplo que les estoy presentando acá, lo que se espera normalmente es que el pico de precipitación, el segundo pico de precipitación en Bogotá, empiece en octubre y termine en noviembre. Y acá lo que estamos viendo es que se está trasladando un poco, en donde el mayor pico se presenta en el mes de noviembre y alcanza a tener un poco de lluvias en diciembre. Estos cambios, cuando se cambian estas condiciones normales, es lo que nosotros denominamos cambio climático, porque se están cambiando las condiciones promedio de los patrones climáticos en un territorio. Y si ustedes se dan cuenta en la gráfica, también les estoy presentando un ejemplo con la línea que está de color cian. La que está punteada en morado es lo que digamos que es a la temperatura a la que estamos acostumbrados. Y fácilmente podemos tener picos de temperatura como los que estamos viendo en la línea azul. Y creo que esto todos lo hemos visto. Pues digamos que en estos momentos no por la cuarentena, pero creo que todos hemos visto ya que hay personas en Bogotá, por ejemplo, que están yendo a hacer mercado en pantaloneta y dígame, ¿cuándo se veía eso? Estos son efectos del cambio climático. ¿Esto qué nos puede llevar? Nos puede llevar a que efectivamente en un mismo día esta variabilidad climática también puede verse mucho más afectada, mucho más crítica. ¿Sí? Entonces podemos tener las mismas variaciones, pero podemos tener un promedio de lluvia mucho más alto, un promedio de temperatura mucho más alto y unas intensidades de lluvia mucho más fuertes. Si ustedes recuerdan hace 3 años, sí, lo que no, 3 años no para tan lejos, hay poco, acá en Bogotá también lo que pasó con la última lluvia que ocurrió, que Usaquén se inundó completamente. ¿Por qué? Porque las intensidades de lluvia son muy altas, mucho más altas de las que para las cuales la infraestructura está normalmente diseñada.
Ahora, pero también hemos escuchado algo relacionado con variabilidad climática interanual. ¿Cuál es la diferencia? La variabilidad climática interanual es muy sencilla y es, digamos, si yo durante un periodo, por decir cualquier cosa, de 12 años, lograra tener un registro de las temperaturas máximas y mínimas, estamos viendo acá, pero resulta que pasó un año, en este año las temperaturas se comportaron de esta manera. En cuenta tenemos una variación alta, un pico alto y un pico bajo. Obviamente, como lo sentimos nosotros, lo sentimos con mucho calor, mucha temperatura, o mucho frío, o puede ser con una gran cantidad de lluvias, que es lo más normal. Ese es cuando los cambios en las variables de temperatura y precipitación se presentan en diferentes años, es lo que nosotros conocemos como variabilidad climática anual. Creo que estos casos en los que les digo de mucha temperatura, mayor temperatura, mucha precipitación, es lo que nosotros debe estar muy acostumbrados a escuchar, que son el famoso fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. Estos fenómenos son fenómenos netamente naturales, tienen que ocurrir, como les digo, es un proceso de regulación de la Tierra, es un proceso de regulación atmosférica, depende del calentamiento del Océano Pacífico y los vientos alisios, la fuerza que tengan esos vientos para llevar las aguas cálidas desde la costa oeste de Sudamérica hacia la costa este digamos, como de Australia y Asia. Cuando son muy fuertes esos vientos alisios, el agua cálida se corre, digamos que se logra trasladar completamente toda, reduciendo la cantidad de agua cálida que queda en las costas de Perú, pero aumentando la cantidad de nubes que llegan hacia Colombia, y nosotros tenemos fenómeno de la niña, es cuando nosotros reconocemos que tenemos muchísimas lluvias. Digamos, las dos imágenes que les estoy presentando acá abajo, que si recuerdan ustedes, el fenómeno más fuerte de la niña que hemos tenido en los últimos años ocurrió en el 2011. Tuvimos una pérdida económica bastante grande para el país, digamos que afectó en varios puntos porcentuales al PIB. Inclusive el canal del dique sufrió una ruptura, inundando todo el sector, con pérdidas de, de agricultura, pérdidas humanas, pérdidas de animales, etcétera, etcétera. En el otro caso tenemos el fenómeno del niño, es cuando los vientos alisios son muy débiles, no alcanzan a llevarse las aguas cálidas, entonces las aguas cálidas se quedan en la costa de Perú, reduciendo la cantidad de nubes que llegan hacia Colombia y lo que tenemos como resultado pues es una temperatura mucho más alta, es decir, un fenómeno del niño. Que si recordamos, digamos que supuestamente en 2015-2016 tuvimos un fenómeno del niño, no fue tan intenso, pero lo que sí recordamos es en el 2014, creo que ustedes recuerdan que hubo una mortandad de chigüires fuertísima en el Casanare. Y pues básicamente fue porque digamos, como la temporada de sequía fue mucho más fuerte. Entonces, como les digo, esta parte, estos temas de fenómeno indio y fenómeno de la niña son fenómenos totalmente naturales, no tienen nada que ver con cambio climático, no están nada relacionados. ¿Cuál es el punto? El punto es que si los patrones climáticos están cambiando, debido al calentamiento global, este proceso de calentamiento del océano que les expliqué, pues se va a ver mucho más intenso. Es decir, que los fenómenos del niño y el fenómeno de la niña que nosotros estamos acostumbrados a vivir puede que sean mucho más fuertes o mucho más, pues, digamos, muchos más intensos o puede que sean mucho más largos. Es más, históricamente se ha, se ha logrado identificar que estos dos fenómenos ocurren con una interanualidad de 7 años y se van intercalando. Entonces, un año ocurre el fenómeno de la niña y a los 7 años ocurre el fenómeno del niño. Actualmente lo que estamos viviendo es que esa intercalación entre los dos se sigue presentando, pero ya no se está presentando en tiempos de 7 años, sino se está presentando mucho más seguido. Y la duración de estos eventos, de estos fenómenos, ya no se está limitando a un año, sino se está aumentando un poco más. Entonces, esto que les estoy explicando, ¿qué me lleva a pensar? Y es, ok, si yo
como planificador de un territorio, tomador de decisión. Yo planifico mi ciudad y mi economía ante ciertas condiciones climáticas. ¿Qué pasa si estas condiciones climáticas cambian? ¿Qué pasa si yo comienzo a tener fenómenos de la niña, por ejemplo, mucho más frecuentes o mucho más intensos? Mi infraestructura es lo suficientemente robusta para enfrentar estas lluvias, o de pronto mis sistemas agrícolas y ganaderos son lo suficientemente fuertes para soportar estas lluvias, o son lo suficientemente fuertes para soportar un periodo de sequía como el que se nos está presentando con un fenómeno del niño. Esas son las preguntas a las que les tenemos que preguntar. Y este es el resultado de lo que puede pasar. Esto que ustedes ven acá, esto fue Mocoa. Recuerdan hace unos años esta tragedia que ocurrió en Mocoa. Y básicamente, pues muchas personas podrían decir, no, pues eso no tiene nada que ver con cambio climático. Cuando nos ponemos a pensar y mirarlo a detalle, efectivamente esto fue el cambio climático. Es una zona en que está acostumbrada a tener cierto nivel de precipitaciones, y básicamente es una zona que está acostumbrada a tener en promedio 100 milímetros de lluvia al año. Y durante 3 días seguidos cayeron 100 milímetros de lluvia. Fueron lluvias intensas con una duración demasiado larga. ¿Eso que generó? Genera avalanchas, genera deslizamientos. Y miren, traten de recordar la cantidad de afectaciones que tuvieron las ciudades, que tuvo esta ciudad con este tipo de, de eventos. Como para que tengamos claro que las afectaciones de cambio climático pues pueden ser bastante fuertes. Y esto me lleva a un punto muy importante, y es que definitivamente, y más que todo en mi campo, no tanto el campo de mitigación, sino más que todo el campo de la adaptación al cambio climático, es que el tema de cambio climático no es un tema netamente ambiental, es un tema netamente de desarrollo. ¿Por qué se los digo? Porque es que muchas veces cuando uno trabaja en estos temas de cambio climático y tiene que llegar a trabajar en los territorios, no sé, uno llega a las alcaldías y les dice como, no, necesito hablar de cambio climático, y le dice, claro, con mucho gusto, le va a pasar para que hable con el secretario ambiental. Está bien, está bien, pero pues todos sabemos que las secretarías ambientales son las que menos dientes tienen dentro de la planificación territorial. Entonces nosotros siempre buscamos ir un paso más allá, hablar con la gente que maneja la planeación, la gente que realmente toma las decisiones, porque entendemos que este tema de cambio climático es un tema mucho más transversal. Listo. Quiero presentarles un poco sobre como la situación del mundo en estos momentos en que nos encontramos al respecto. Entonces, creo que todos han escuchado, todos escucharon el Acuerdo de París en 2015, en donde muchos países, 165 países, firmaron un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de tal manera que se lograra, digamos, como el reto fue que a 2030 se lograra como máximo llegar a un aumento de temperatura de 2 grados centígrados. Digamos que se dice el 2 grados centígrados porque es el punto de no retorno. Una vez superemos esos 2 grados centígrados, el comportamiento, lo que les he explicado ahorita, por ejemplo, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ya no vamos a tener la oportunidad de retornar a como era normalmente, y las afectaciones que vamos a tener en las ciudades y en los países pues van a ser bastante drásticas. Entonces, ese es el punto de no retorno. Entonces, digamos, como en el papel queda escrito que estamos buscando no llegar a los 2 grados centígrados, pero todos los países lo que están tratando de buscar es llegar al 1.5. Ese es como el objetivo, no permitir un aumento mayor del 1.5 grados centígrados de la temperatura de la Tierra. Y todos los países tienen diferentes estrategias que incluyen a todos los sectores. De hecho, Jonathan mencionó que ustedes próximamente van a tener una charla de eficiencia energética. Esa es una de las estrategias que se tiene para poder reducir la cantidad de emisiones de energía, de gases de efecto invernadero por el consumo y la generación de energía. Y muchos países tienen estrategias de este estilo, estrategias que dependen efectivamente de su capacidad técnica, económica y su entendimiento de la temática, y principalmente de la apropiación por parte de los tomadores de decisión
para poder trabajar en estas temáticas. Colombia se comprometió a una reducción de 20% de las emisiones que nosotros pues, emitimos actualmente en el país. Nosotros se hizo una medición hasta el 2014. En el 2014 se hizo una proyección de cuánto podrían ser las emisiones que Colombia tendría si no hiciéramos absolutamente nada, llegando a un valor de casi de 332 toneladas métricas de CO2 equivalente. Y Colombia, teniendo en cuenta como todas los potenciales de reducción de emisiones, es decir, si yo como sector agrícola decía, yo creo que yo puedo cambiarle la dieta a todo mi ganado y con eso voy a reducir tantas toneladas de CO2. Ese se llama el potencial de mitigación. Todos los sectores hicieron su análisis y se llegó a la conclusión de que Colombia podía llegar, o sea, la propuesta que hizo que podíamos llegar a una reducción del 20% de esas emisiones. Es decir, una reducción de casi 67 toneladas métricas de CO2 equivalente. El escenario en el que estamos en este momento es que desafortunadamente todos los esfuerzos que están haciendo los países parece que no están siendo suficientes. Estamos en el 2016, ya habíamos llegado a 1 grado centígrado. Entonces lo más seguro es que, no lleguemos a reducir, no lleguemos a reducir no lleguemos a ese límite que tenemos del 1.5, pero igual eso no nos va a limitar en nuestros esfuerzos. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros como país, nosotros no generamos una gran cantidad de emisiones. Como país solamente generamos el 0.46% de las emisiones mundiales. Entonces uno podría decir, bueno, pero es que si yo no genero tantas, entonces ¿por qué tengo que hacer cosas relacionadas con cambio climático? Y realmente el ejercicio para nosotros como país, a pesar de que tenemos una responsabilidad muy grande en temas de mitigación, es respecto al tema de adaptación, porque somos un país vulnerable al cambio climático. Entonces acá les presento una imagen sobre, este fue un reporte que hizo el panel intergubernamental de cambio climático, en el que nos presenta como 5 diferentes razones para verificar si la preocupación debe ser alta, media, baja, moderada, o realmente no es, o no es perceptible. Y básicamente lo que estamos viendo en estos casos es la cantidad, digamos, como los elementos que más se pueden ver afectados. Efectivamente vemos que las comunidades se pueden ver totalmente afectadas, las amenazas al bienestar humano se ven afectadas, los territorios como tal se pueden ver afectados, y eso al final nos va a llevar a unas pérdidas económicas bastante grandes. Como les decía, nosotros como país únicamente emitimos el 0.46 de las emisiones globales. Ahí ustedes ven los círculos, presentan como entre más grande sea el círculo, es la mayor cantidad de emisiones que generan. Pues ahí se ve que los mayores emisores pues son Estados Unidos y China. Y si se dan cuenta, pues el punto de Colombia no es que sea muy grande, ¿cierto? Pero, como les comentaba, esta es solamente una de tantas listados de índice de vulnerabilidad ante el cambio climático de los países del mundo, en donde Colombia ocupa el puesto 19. Recordemos cuántos países hay en el mundo. Entonces, realmente sí somos un país bastante vulnerable. ¿Por qué? Básicamente porque somos un país en vía de desarrollo. Todos sabemos que tenemos una serie de necesidades insatisfechas, porque así ha sido el desarrollo nuestro. Todavía tenemos comunidades que no tienen energía eléctrica, todavía tenemos comunidades a las que el servicio de salud no llega o es intermitente, todavía tenemos comunidades o sociedades en las que no tienen acceso al agua. Muy pocas, pero todavía las tenemos. Entonces, efectivamente, lo que está pasando es que estas condiciones de nuestro desarrollo nos están llevando a ser una comunidad, pues un país bastante vulnerable al cambio climático. ¿Listo? Entonces, me han escuchado varias veces que lo he dicho, entonces nosotros siempre tenemos, en términos generales, 2 estrategias para gestionar el cambio climático. La primera es mitigación, relacionada exclusivamente con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea reducción de las emisiones o captura de las mismas. Y adaptación es el ajuste a estas condiciones nuevas. Listo. Entonces,
Estos efectos del cambio climático, ¿cómo se están viendo acá en Colombia? ¿Cómo se ven acá en Colombia? Obviamente nosotros ya lo estamos viviendo, ya estamos viendo que las temperaturas están aumentando, ya estamos viendo que los ciclos, sí, como los ciclos climáticos que nosotros estamos acostumbrados a vivir ya no son los mismos, ya llueve más, uno dice, ay, ves que ahora comenzó a llover en abril, ahora comenzó a llover en mayo, como que ya no tenemos claro qué es lo que está pasando. ¿Cómo se llega a estas conclusiones? Unos institutos internacionales de monitoreo meteorológico utilizan datos de las boyas que se encuentran distribuidas en diferentes partes del océano, en donde ellos toman temperaturas del océano, diferentes variables hidrometeorológicas para poder monitorear. Y con eso, con un registro casi de 30 años o más, logran hacer una modelación matemática de cómo se va a comportar el clima. En estos momentos se llaman modelos de circulación global. Esos modelos se encuentran a nivel global. Colombia, desde el 2014, más o menos, hizo un ejercicio muy fuerte de tratar de coger esos modelos, de hacer un downscaling para poderlo implementar a nivel del país, ¿cierto? Y con eso logramos tener lo que nosotros conocemos y manejamos como los escenarios de cambio climático nacionales. Esos escenarios nos indican en cada uno de los departamentos cómo va a ser el comportamiento tanto de la precipitación como de la temperatura. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que les estoy presentando acá de cómo va a ser la precipitación en diferentes regiones del país, en los diferentes departamentos del país. No miren, digamos, la parte de la región central, que es como más azul, pues uno diría como no se ve tanto cambio. Pero por ejemplo, miren la zona de la Amazonía, ahí no se ve un mayor cambio. Realmente estamos viendo que se van a reducir la cantidad de precipitaciones, por ejemplo. En el tema de, digamos, para nosotros, que nuestra principal matriz energética es una matriz de energía hídrica, nos damos cuenta que las cuencas con mayor potencial hidroeléctrico se encuentran en todo el Valle del Cauca y del Magdalena, y pues vemos que se están aumentando las precipitaciones, que es la parte azul. Entonces uno diría, no, pues perfecto, en ese sentido, pues yo no tendría ningún problema. Pero el tema es que si llueve más, lo que está haciendo es que se lava mucho más el suelo de las cuencas aportantes, y al generarse eso se puede generar una mayor sedimentación de los embalses, reduciendo la capacidad de los embalses y por lo tanto reduciendo nuestra capacidad de energía. Si se dan cuenta, es toda una cadena que nos puede llevar a ciertos efectos negativos. Estos resultados son de la tercera comunicación de cambio climático. Ya vemos, el país ya había desarrollado dos previas con estos modelos internacionales. Y en esta tercera, digamos que estamos ya abarcando mucho más temas. Y uno de los temas que lograron abarcar con esta tercera comunicación fue el de la adaptación al cambio climático, que antes no se había manejado. Entonces, el pilar de este análisis de adaptación al cambio climático, que es la tercera comunicación, es esta imagen que les estoy presentando acá. Entonces, recuerden siempre que el riesgo siempre va a ser una combinación de tres variables. Una variable de amenaza, que acá lo llaman peligro, una variable de exposición y una variable de vulnerabilidad. Pero miren lo interesante como nos está planteando. Esto es digamos, como un modelo esquemático también del panel intergubernamental de cambio climático. Miren lo interesante como nos lo está presentando el panel. Nos está diciendo que la amenaza que se encuentra en el lado izquierdo lo está relacionando exclusivamente con la variabilidad natural del clima. Recuerdan lo que les comenté, la variabilidad diaria y la variabilidad interanual. Y adicionalmente el cambio climático antropogénico. Antropogénico, por lo que les comenté también, que depende de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros hemos emitido literalmente desde la revolución industrial. Mientras que al lado derecho nos está presentando la vulnerabilidad de la exposición y lo califica como unos procesos socioeconómicos. Es decir, el desarrollo de nuestras ciudades está generando que nosotros seamos más o menos vulnerables o que estemos más o menos expuestos. La respuesta, el ejemplo es muy sencillo. Yo soy el que decido si construyo mi casa en la ronda del río o la construyo más lejana del río. Es mi propia decisión. Obviamente los gobiernos locales me dicen, no lo haga así, me dan algunos lineamientos regulatorios y normativos para evitar que yo lo haga, pero muchas personas lo pueden hacer. Entonces somos nosotros mismos los que están generando estas condiciones de vulnerabilidad y de exposición ante estos eventos. Ahora,
Este desarrollo socioeconómico que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Obviamente, lo que está generando una serie de emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones que lo que van a contribuir es a cambiar las condiciones de amenaza, a cambiar las condiciones del clima. Ahora, la interacción de estos tres elementos generan lo que nosotros denominamos riesgo. Pero el riesgo es un tema conceptual. ¿Cómo se materializa el riesgo en un territorio? Sencillamente se materializa como un impacto. ¿Recuerdan Mocoa? Eso es un impacto. Esa fue la materialización en la que ocurrió una amenaza, que fue un aumento de las precipitaciones, una vulnerabilidad, porque era una ciudad que no tenía ningún sistema de alerta temprana, en una ciudad que no tenía ninguna estructura para tratar de limitar o detener la creciente que se vino, ¿cierto? Y una exposición sencillamente porque todo el país está expuesto a este tipo de cambios. Al generarse eso generó un impacto que fue ese desastre que generó. Este tipo de impactos pueden generar dos cosas. Si los impactos son muy grandes, muy grandes a niveles macro, fácilmente pueden generar cambios en el clima. Es muy difícil, pero pueden generar. O los impactos puntuales que pueden afectar nuestro desarrollo, lo que vimos también en Mocoa. Se rompieron la mayor cantidad, de hecho quedaron sin acueducto como por un mes. Se rompieron las vías de acceso. Se rompieron todos estos elementos de desarrollo que tenía la ciudad. ¿Y eso qué genera? Pues nos genera que, obviamente, todos los esfuerzos se orientaron a Mocoa para reconstruir Mocoa. Es decir, aumentar la producción, aumentar ese desarrollo, que es lo que genera? Genera nuevamente mayores emisiones. Entonces, ese es el ciclo en el que nosotros estamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la adaptación? Ya les comento. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la adaptación es poder reducir esta vulnerabilidad y esta exposición. Y adicionalmente, lo que queremos es que si un impacto ocurrió, si ya nos pasó Mocoa, que el nuevo desarrollo se genere a partir de una visión resiliente. Es decir, que no volvamos a las mismas condiciones a las que estábamos previamente, sino que volvamos a unas mejores condiciones para evitar que un evento como estos nos vuelva a generar alguna afectación. Entonces, como les digo, este fue como el pilar que utilizó la tercera comunicación para su desarrollo y generó, digamos, como toda una serie de análisis. Estos análisis para los temas de riesgo, la tercera comunicación, esto está en la cabeza del IDEAM y de PNUD, ellos tuvieron la capacidad de hacerlo municipio a municipio. ¿Qué hicieron? Definieron casi 180 indicadores, unos indicadores de amenaza, principalmente relacionados con posibles impactos, pérdidas de cobertura vegetal, pérdidas de biodiversidad, desabastecimiento hídrico, más o menos, y trataron de calificarlo a partir de estos índices para cada municipio. Después definieron algo que se llama la capacidad de adaptación, que básicamente es la habilidad que tiene un municipio para dar respuesta a un evento, a una contingencia y dar respuesta a mejorar una vez ocurre el evento. Y la sensibilidad, pues sencillamente es qué tan susceptible soy yo a verme afectado. Al analizar esto en todos los municipios del país, se pudieron tener resultados como los que ustedes están viendo acá. Estas imágenes que les estoy presentando son mapas generados en la tercera comunicación, en donde se ve al lado izquierdo la vulnerabilidad. Efectivamente vemos que todos los municipios del país son bastante vulnerables. Entre más café sea el municipio, es mucho más vulnerable. Ya por la combinación de ambos, porque tienen poca capacidad, poca habilidad para ajustarse a estos cambios y porque son muy sensibles. Y entre más rojo sea, es porque son muy sensibles. Y entre más kaki sean, es que la capacidad, o sea, no tienen la habilidad para reponerse de algún impacto. Y finalmente, al combinar esta información, lograron definir una calificación de riesgo de todos los municipios del país. Si se dan cuenta, pues todos los municipios obviamente tienen cierta calificación, pero en promedio podríamos decir que casi todos están en un riesgo medio alto. ¿Listo? Como les decía, teniendo en cuenta estos resultados que tuvo digamos, con estos pilares, estos resultados que tuvo la tercera comunicación, las personas que trabajamos en adaptación hemos tratado como de desglosar un poco más esa información. Ya que hemos llegado, listo. Sabemos que el riesgo es la combinación de las tres variables. Sabemos que nuestra variable de amenaza es para nosotros el clima cambiante, ¿cierto?
Pero también entendemos que estos climas cambiantes, recuerdan que les comenté que fue un downscaling que hicieron de unos modelos de circulación global. Obviamente eso es un modelo matemático que tiene cierta incertidumbre. Cuando uno le aplica un modelo de downscaling a un modelo matemático, obviamente la incertidumbre está aumentando. Por lo tanto, nosotros sabemos que estos modelos, perdón, que estos escenarios de cambio climático que tenemos en el país tienen un mayor nivel de incertidumbre. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos diciendo, listo. Entonces, no es que nosotros vamos a decir en tierra, perdón, en piedra, vamos a escribir, esto es lo que va a pasar, es que las ciudades colombianas se van a destruir por una inundación. No, simplemente nosotros lo que estamos definiendo son escenarios prospectivos potenciales de riesgo. Es decir, puede pasar. La decisión siempre va a ser nuestra, la decisión va a ser tuya, de ¿quieres hacer algo al respecto o no? Si tú quieres hacer algo al respecto, perfecto, hazlo y ojalá que, y nosotros, digamos que las personas que trabajamos en esto, te decimos cómo hay que hacerlas, te estamos dando los mejores lineamientos para que no te veas afectado. Si no tomas la decisión, pues es si no lo haces, es tu decisión, nadie te va a decir que no. El problema es que si llega a ocurrir, pues no vas a estar preparado. Ahora, desde adaptación, ojo, desde adaptación. Si estos son los tres elementos, recuerden amenaza izquierda, vulnerabilidad arriba, exposición abajo. Si esos son los tres elementos, desde adaptación nosotros no podemos hacer nada para evitar la amenaza. Porque perdón, voy a regresarme un poco hacia acá. Ahí está, acá. Porque recuerden que la amenaza depende de las emisiones, que es lo que está abajo, ¿cierto? Desde adaptación, pues digamos que uno puede buscar algo sinérgico, pero es otro tema. Desde adaptación nosotros no estamos buscando reducir las emisiones, es decir, que nosotros no estamos buscando evitar que las inundaciones, perdón, que el aumento de temperatura ocurra. Tampoco podemos evitar que este aumento de lluvias, por ejemplo, ocurra y que esto me genere una inundación. Eso nosotros no lo podemos evitar. Simplemente sabemos que la Tierra lo va a sufrir. Más sin embargo, nosotros sí sabemos que nosotros podemos reducir, si ese es el riesgo, nosotros sabemos que nosotros podemos reducir nuestro nivel de vulnerabilidad y nuestro nivel de exposición. Entonces, eso es específicamente lo que trabajamos desde adaptación al cambio climático. Tratar de reducir estos dos elementos de tal manera que, independientes si las inundaciones ocurren, independientes si las sequías ocurren, nuestro desarrollo continúe como tiene que continuar. ¿Listo? Como les decía, Colombia se ha ajustado pues, a diferentes acuerdos internacionales, entre ellos el de París, en donde llegamos a esta conclusión de evitar llegar al 2%. Para llegar a ese compromiso en París, nosotros hicimos una propuesta de una contribución nacionalmente determinada en la que incluía este 20% que les comentaba y adicionalmente Colombia decidió incluir unas líneas en adaptación. Al principio no eran tan claras, sencillamente eran digamos, como unos proyectos específicos porque estábamos entendiendo un poco cómo lo íbamos a hacer. Pero una de esas líneas era que los 7 sectores principales del país iban a generar un plan de gestión de cambio climático para poder hacerle frente al cambio climático. Solamente como para que tengan un ejemplo, por ejemplo, el sector minero energético de este 20% que se propuso en el NDC, el sector minero energético tiene una propuesta de reducción de 11.2 toneladas métricas de CO2 equivalente. Solamente como para que tengan un ejemplo. Listo. Entonces, eso básicamente es como el contexto general de qué es el cambio climático, cómo nos afecta, cómo se está viendo en Colombia el cambio climático y los compromisos. Como les comenté al principio, dentro de los diferentes proyectos que he manejado, pues he estado como coordinador de este programa en Global Network, en donde tuvimos la oportunidad de trabajar con 4 sectores en específico, con el sector vivienda, el sector industria, y con el sector agua y saneamiento y con el sector salud. Con ellos hicimos todo un ejercicio de analizar todas estas temáticas de cambio climático, cómo se iban a afectar sectorialmente y tratamos de generar digamos como el componente de adaptación de sus planes. Este ejercicio es un poco difícil. ¿Por qué? Porque digamos que yo les presenté un poco arriba en el mapa cómo se ve el cambio climático
en el territorio. Pero cuando nosotros hablamos de un sector, estamos hablando es como de todo el territorio, teniendo en cuenta las particularidades de nuestro sector. ¿Mm? Es decir, piensen, por ejemplo, en todas las viviendas del país, diferentes tipos de viviendas. Piensen en todos los desarrollos de ordenamiento territorial que tenemos en el país, diversidad de desarrollos de ordenamiento territorial. Entender eso desde la visión de cambio climático, desde la adaptación, perdón, desde la visión de adaptación al cambio climático, fue el ejercicio que nosotros tratamos de hacer. Entonces, ¿qué hicimos con ellos? Lo que hicimos fue tratar de identificar, hacer un diagnóstico del sector, tratar de identificar el cambio climático, cómo nos afectaba, tratar de generar indicadores para poder cuantificar los impactos y la resiliencia del sector, cómo se veía, y finalmente definir unas medidas de adaptación con ellos, en términos generales. Les voy a presentar acá un poco, digamos, como esos resultados generales, como para que tengan una idea hacia dónde está yendo el país en estos sectores, porque los otros sectores, digamos que sé que tienen algunas propuestas también, pero como no las he trabajado yo, prefiero no presentárselas, se las menciono, pero no se las presento como resultados míos. Entonces, por ejemplo, en el sector vivienda se dieron cuenta que tienen 5 líneas estratégicas a trabajar, que para ellos son los más importantes. Uno que lo llaman desarrollo territorial resiliente al clima, asentamientos humanos menos vulnerables, recuperación de áreas liberadas, viviendas resilientes y un fortalecimiento institucional. Básicamente lo que están tratando de hacer con esto es, en la primera línea, ellos lo que están tratando de hacer es poder vincular la gestión del cambio climático en el ordenamiento territorial. Es decir, que cuando se generen los planes de ordenamiento territorial, como uno de los determinantes importantes para poder definir cómo se va a desarrollar y cómo se va a ordenar mi territorio, tenga en cuenta temas de adaptación al cambio climático. Asentamientos menos vulnerables. Este es un tema muy complicado y es debido a la forma de como nos hemos desarrollado nosotros. Y es que nosotros sabemos que cómo está ocurriendo en las ciudades colombianas, es que ven una zona como sola y llega una persona y toma una parte de ese territorio y construye una casa sin ninguna especificación técnica, construye su casa, después llega otro, ya tiene 3 vecinos, después llega, ya tiene 10 vecinos, cuando ya hay una comunidad viviendo en ese territorio, llegan los servicios públicos y les comienzan a dar servicios públicos sin tener en cuenta que después es un territorio que se va a deslizar, que se va a inundar, que está viviendo cerca de un bosque que tiene susceptibilidad de incendios forestales. Entonces, esto está ocurriendo y el sector vivienda lo que está tratando de hacer no es evitar que eso suceda, porque sabemos que es un tema cultural que se sale, digamos, como del alcance de lo que se puede hacer desde la adaptación al cambio climático, sino lo que está tratando de hacer es fortalecer esas comunidades que ya están viviendo en esas zonas, ¿sí? Para que su vulnerabilidad se reduzca. Esto bajo ciertos lineamientos regulatorios, es decir, si ellos están viviendo en una zona en donde la ciencia dice ese territorio se va a deslizar, no hay nada que hacer, los tienen que sacar de ahí, listo, sale. No se pueden, no se puede hacer absolutamente nada más. Pero en los sitios en donde sí hay alguna posibilidad, lo que se quiere hacer es fortalecer esa infraestructura, esas comunidades y demás. Recuperación de áreas liberadas. Ese es un problema muy complejo que también tiene el país. Y es, no voy a decir nombres de ciudades para evitar problemas, pero hay muchas ciudades en el país en donde, por ejemplo, tengo una zona de estas en donde se van a deslizar. Y ya es completamente claro, eso es lo que nosotros llamamos una zona de riesgo no mitigable. Tenemos esta zona, entonces el gobierno tiene que ir a tratar de convencerlos de que se salgan del territorio. Los convencen. ¿Cómo los convencen? Normalmente no es en buenos términos. Termina llegando el SMAT, saca a la gente de sus viviendas y los desalojan. Una vez los desalojan, las comunidades dicen, listo, venga, espere, hablemos, conversemos. Yo me voy, pero con una condición. Yo no tengo dónde irme a vivir. Entonces la administración local le dice, yo le pago a usted un arriendo en algún lado, pero por favor váyase de acá porque yo no puedo dejar que usted se muera. Estas personas se van a vivir a estas casas y antes de que el gobierno local tenga la capacidad de ir a destruir esas casas, las mismas personas que están recibiendo el arriendo arriendan las casas donde estaban viviendo antes. Entonces se convierte en un ciclo, se le convierte en un hueco fiscal a las administraciones locales. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer
el sector vivienda desde ese punto de vista es tratar de fortalecer el proceso una vez se desaloje la gente, fortalecer el proceso de tal manera que las condiciones de ese territorio se mejoren, obviamente en un proceso, en un tiempo mucho más corto, pero que se mejoren bajo condiciones de cambio climático para evitar que ocurra cualquier otro problema. Viviendas resilientes, básicamente lo que están tratando de hacer es que todas las construcciones colombianas cuenten con ciertas características que tengan en cuenta el cambio climático, como por ejemplo, no sencillamente que tengan paneles solares todos los edificios, sino que por ejemplo utilicen ventilación natural, iluminación natural, ¿cierto? Que digamos algunas fachadas de edificios tengan la capacidad de resistir vientos de ciertas velocidades, por ejemplo, cosas como de ese estilo. Y fortalecimiento institucional, obviamente, lo que se necesita es que este tema se apropie en todo el, digamos, como toda la verticalidad del sector. Tienen muchísimas medidas, entre ellas, digamos que se les generó un portafolio casi de 12 medidas que incluyen muchísimos temas. Les presento solamente 3 que son las, digamos, como las de más importancia para ellos. Uno es que lo que quieren hacer es, como les decía, definir esos lineamientos de adaptación a incluir en el ordenamiento territorial. Otro es que ellos quieren tener un plan de adaptación para estas zonas, para estas comunidades que se encuentran en zonas de alto riesgo mitigable. Y finalmente es fortalecer los criterios de construcción sostenible. Eso es para el sector vivienda, por ejemplo. Ahora, para el sector de agua y saneamiento. El sector de agua y saneamiento es el sector, acuérdense que este incluye acueducto, alcantarillado y aseo. Ellos sí tienen unas metas un poco más palpables, por decirlo de alguna manera, y ellos sí quieren buscar una reducción de los impactos en las comunidades. Si quieren reducir las comunidades que se ven afectadas, digamos como en la continuidad de la prestación de los servicios del acueducto, alcantarilla y aseo debido al aumento de temperatura o al aumento de precipitaciones. Adicionalmente quieren fortalecer sus instrumentos sectoriales, quieren hacer un trabajo muy fuerte en la conservación de cuencas hidrográficas. Adicionalmente quieren fortalecer la inversión en adaptación al cambio climático, partiendo del entendimiento y del rol que juegan ellos en el desarrollo del territorio. Adicionalmente quieren aumentar el tratamiento de las aguas residuales urbanas y finalmente están buscando, que es un poco más complicado, es aumentar el reuso de las aguas tratadas. En términos generales es lo que están haciendo, y ellos sí tienen un portafolio de 11 medidas. También les presento 3 que son como las de mayor importancia para ellos. Entonces lo que quieren hacer es fortalecer el conocimiento en temas de adaptación al cambio climático para los prestadores. Esto me adelanto un poco, esto es uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado en el país, y es que este desarrollo de adaptación al cambio climático siempre ha sido desde arriba hacia abajo. Es decir, me refiero a nosotros los que estamos trabajando con el gobierno, entendemos el tema y tratamos de solucionarlo y creemos que todo está perfecto, pero no estamos pensando que esto tiene que llegar al territorio, y que en el territorio son las comunidades, son las empresas, son los prestadores de servicios públicos los que tienen que entender y tienen que digerir y tienen que apropiarse del tema. Entonces ellos están orientando ese tema hacia allá. La segunda es que sí quieren desarrollar toda una estrategia para protección de cuencas de fuentes hidrográficas. ¿Por qué? Porque ellos entienden perfectamente que el insumo principal de sus acueductos pues son las cuencas, es el suelo. Entonces lo que quieren hacer es fortalecer los servicios ecosistémicos que se encuentran en esas cuencas, principal servicio ecosistémico de... sí, Jonathan, ya falta poco. Se me perdió la idea por responderle a Jonathan. El principal servicio ecosistémico pues, es la regulación hídrica. Y finalmente lo que quieren hacer es fortalecer la transferencia de tecnología y demás. ¿Listo? Industria. Con industria también hicimos un ejercicio bastante fuerte. Con ellos es un poco más complicado porque industria incluye 32 diferentes cadenas de valor, diferentes industrias manufactureras, desde la textil hasta de alimentos y lácteos, por ejemplo. Entonces ellos estaban tratando de fortalecer cómo estas empresas se pueden adaptar, y para eso estaban pensando en alivios económicos, productos financieros innovadores para ellos, fortalecer la implementación de medidas desde las empresas, conocer los territorios y fortalecer los territorios en donde estas empresas están trabajando, entre otras. Nuevamente con ellos pues cuentan
con 3 medidas. Solicitar, anotar, no rechazar. Listo. Igual ellos también cuentan con varias medidas. Acá les presento 3 de las principales medidas que ellos tienen. No se las voy a leer para correr un poco más con el tiempo. Salud. No sé si está cambiando. Ya. Salud. Con salud fue un ejercicio mucho más complicado, porque salud es un sector que no podemos, digamos, como delimitar tan sencillamente como lo podemos hacer con otros sectores, porque salud es un tema totalmente transversal en el país. Entonces, ¿qué es lo que ellos definieron? Lo que ellos definieron es que ellos tienen 3 líneas estratégicas, que son la promoción, prevención, la prestación de servicios y la emergencia y desastres. Es decir, piensen cuando sucedió Mocoa, todo el evento, digamos como toda la actuación del sector salud cuando ocurrió, y ellos entienden que estas 3 líneas estratégicas tienen 5 componentes importantes, cada una de ellas. Infraestructura, atención, las atenciones que tienen que dar, tecnología, respuestas oportunas y seguimientos a eventos en salud. Y ellos lo que hicimos fue analizar a ojos de cada línea estratégica cada uno de estos componentes para saber cómo se comportaba, cómo era el ejercicio que ellos iban a hacer. Y con ellos no alcanzamos a definir medidas de adaptación al cambio climático, únicamente lo que definimos fueron los indicadores, que fueron indicadores bastante fuertes de impacto. ¿Qué fue lo interesante con el ejercicio que hicimos con salud? Que debido a que es un sector, digamos, como que está entrando nuevo en el tema de adaptación, requirió que se hiciera toda una capacitación desde desde el mayor nivel hasta los, digamos, como hasta los técnicos del ministerio. Hicimos todo un ejercicio desde el ministro hasta las personas que trabajaban en las diferentes dependencias del ministerio y se logró una apropiación muy fuerte del tema. Por eso es que estos indicadores que les estoy presentando acá son indicadores que pasaron, digamos, por una validación de todas las dependencias del ministerio y actualmente pues los encuentran monitoreando. Digamos que en estos momentos no sé cómo lo están haciendo con el tema del COVID, pero son indicadores que ellos están teniendo en cuenta. Y finalmente les presento el tema de el sector minero energético, que tiene principalmente 4 líneas estratégicas en el tema de adaptación. Infraestructura resiliente, que lo que quiere hacer es fortalecer el transporte de los energéticos, ya sea de gas, petróleo, energía, cualquier mineral. Planificación a mediano y largo plazo también es incluir medidas lineamientos de cambio climático en los instrumentos regulatorios. Gestión de entorno también es algo similar a lo que se está tratando de hacer agua y saneamiento, que es fortalecer servicios ecosistémicos para asegurar la operación de la industria en el territorio. Información para la adaptación, es fortalecimiento de capacidades, sistemas de alertas temprana, etcétera. Pues digamos como en términos generales. Esto es un poco lo que se ha desarrollado desde el año pasado, resultados que son bastante dicientes. Se tienen metodologías de riesgo climático, es el único sector que cuenta con una metodología de análisis de riesgo climático, sistema de alerta temprana para el sector de energía eléctrica para evitar que ocurran, digamos, como desabastecimiento hídrico debido a una sequía. Se está trabajando con líneas de transmisión y conductos para fortalecer la operación y mantenimiento. Adicionalmente, se está trabajando en el Plan Energético Nacional para incluir variables de cambio climático. Muy general. También les cuento los otros sectores que también tienen esto desarrollado son el sector de agricultura, el sector de transporte. El sector de agricultura está muy orientado hacia tener especies adaptadas al clima, mejores prácticas agrícolas y ganaderas, principalmente. Y el sector de transporte en estos momentos también se encuentra trabajando en fortalecimiento de sus vías para reducir digamos, como los impactos, digamos, por deslizamientos, por inundaciones que ustedes saben que pueden bloquear totalmente las vías, lo que ha pasado en la vía al llano, que mucha gente piensa que simplemente por unas lluvias y cuando digamos a detalle, pues es tema de cambio climático también. ¿Listo? En términos generales, retos y expectativas, esto es muy generalizado para todos los sectores, que es lo que estamos viviendo. Primero, nosotros tenemos una política, lo que llamo ahí PNCC, es la Política Nacional de Cambio Climático, y el PNA, que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Se cometió un error desde el principio cuando se formularon, y es que se formularon a nivel nacional, sin tener en cuenta las particularidades de cada sector y cada territorio. Entonces, ahorita todos los sectores y todos los territorios están en una lucha muy fuerte
para poderlo entender y poderlo apropiar, porque no saben muy bien cómo hacerlo. Se ha logrado, se ha avanzado mucho más, pero digamos que esos son los problemas que se han presentado. Segundo, se requiere una curva de aprendizaje de todo el mundo para poder entender estos temas. No es tan sencillo. No es tan sencillo coger un mapa de adaptación, un mapa de riesgos climáticos y saber esto qué significa, cómo se come, esto qué implicaciones tiene para mí. Y el otro problema gravísimo que nosotros tenemos es que tenemos un serio problema con información territorial. Muchos territorios o no reportan información porque no la monitorean, o la reportan mal, o sencillamente la información no existe. Expectativas. Ya con todo lo que se ha desarrollado, ya se están generando como algunos elementos para poder llevar la adaptación al territorio. Entonces eso es lo que estamos tratando de identificar. Estamos trabajando al respecto. A ver si, ojalá que sí que lo logremos hacer. Se tiene un avance diferenciado en el tema de adaptación para los sectores. Uno de los sectores más avanzados pues, es el sector minas y energía, seguido por el sector de agricultura. Estos sectores, digamos que están llevando la batuta, pero hay otros sectores que hasta ahora están arrancando. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que como país podamos decir, estamos logrando muchas cosas a nivel de adaptación, sabiendo que tenemos resultados como tan atomizados. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer y lo que se están dando cuenta estos sectores es que se requiere un trabajo intersectorial. ¿Listo? Siguiente expectativa, que es un tema que hemos estado discutiendo muchísimo tiempo, es cómo hacemos para monitorear esto, cómo hacemos para saber si lo que estamos haciendo está logrando o no está logrando aumentar nuestra resiliencia, cómo hacemos para si estamos reduciendo o no nuestra vulnerabilidad. Y digamos que en este momento todavía no está definido plenamente, pero a nivel nacional se quiere tener un sistema, cada sector está tratando de tener un sistema de monitoreo y evaluación. Entonces, como que estamos todavía como en el trabajo de eso. Y finalmente, se requiere un gran apoyo para financiamiento climático, para poder tener recursos y poder cerrar como la brecha que se tiene en temas de adaptación. Y el mayor anhelo que todos tenemos, que creo que Jonathan también lo tiene, es poder armonizar los avances que se tienen en mitigación con adaptación. Es decir, que dejemos de ver de una manera aislada esto es mitigación y esto es adaptación, sino que lo vemos de manera sinérgica, de tal manera que cualquier medida de adaptación tenga un beneficio en mitigación o cualquier medida de mitigación tenga un beneficio en adaptación. Bueno, pues eso es básicamente lo que les quería contar. Sé que fue muchísima información, muy rápida, y durante todo el tiempo vi una serie de preguntas. Entonces, voy a pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo para poder... A ver, es que había varias preguntas, voy a tratar de responderlas. A ver, dice, la disminución del 20% de las emisiones, ¿en qué periodo se tenía que quedar? La proyección que se hizo en la NDC que se presentó para París era para 2030. En estos momentos el país se encuentra en la actualización de este compromiso. La actualización va hasta no, creo que sigue siendo hasta 2050. Jonathan, porfa, me corriges, no estoy seguro si la actualización también va hasta 2030. Jonathan, no sé si está. Bueno, es que sí hay algunos sectores que están buscando generar una proyección hasta 2050, pero, la información digamos que la información no nos está dando hasta allá. Entonces, hasta el momento la proyección que tenemos es que ese 20% se tiene que lograr a 2030. Yo aporto acá. Hola, ¿cómo están? Disculpe. Las proyecciones 2030 son para los compromisos en París. Sin embargo, en cada COP se están estableciendo nuevos compromisos y una nueva visión al 2050, ya que varios países se han comprometido a la carbono neutralidad. Y la idea es que nuevos escenarios y nuevas medidas vayan apareciendo. Entonces, no es que se hayan modificado los compromisos, hay un compromiso que ya está establecido en 2030 que se busca que sea más ambicioso, porque entre más ambicioso, más rápido y más contundente sea, mucho mejor, porque las acciones más tempranas nos salen más baratos que las más tardías, y Oscar creo que podría entrar a
a aclarar un poquito eso más, que por cada dólar que invertimos hoy en adaptación nos ahorramos 4 en el futuro aproximadamente, es como una estimación. Y en términos de mitigación y adaptación, todo se está revisando para que cada día seamos más ambiciosos con los compromisos y las medidas que tomamos. Ok. Gracias, Jonathan. Sí, efectivamente lo que tú dices, el tema, digamos que ese tema específico que mencionas de la comparación de dólares, de un invertido hoy representa en 4 que nos va a tener que invertir en el futuro, es una estimación bastante gruesa. ¿Por qué? Porque esto es como les digo yo, las empresas que tienen que hacer estas inversiones no se sientan tan tranquilas en decir cuánto están invirtiendo en atender sus emergencias a hoy, porque eso se les convierte en un tema de debilidad ante sus competidores. Entonces es muy difícil para nosotros poder cuantificar realmente cuánto están invirtiendo. El mejor indicador de adaptación sería la plata que, digamos, como el dinero que estoy invirtiendo en adaptación, perdón, el dinero que estoy invirtiendo en atención de emergencias sobre el dinero que estoy invirtiendo en adaptación, en preparación. Ese sería nuestro indicador ideal, pero pues nunca lo vamos a, es muy difícil que lo logremos a monitorear. Ernesto Rodríguez nos menciona algo sobre la deforestación en Mocoa. Totalmente, esa es una de las principales razones, como les decía, digamos, la tercera comunicación cuando hizo su análisis de vulnerabilidad, una de las variables que tenía en cuenta era la deforestación. Y pues Putumayo, digamos que tiene bastantes valores negativos en ese tema. Y con lo que les comentaba que muchos de los sectores están trabajando un poco sobre gestión del entorno, lo que se está tratando de hacer es fortalecer los servicios ecosistémicos del territorio. Y se entiende que uno de los pilares de esos servicios ecosistémicos es pues, la vegetación y la biodiversidad. Entonces, muchos de los sectores están orientando hacia eso, hacia reducir la deforestación. Adicionalmente que nosotros como país, de ese 0,46% eh, de las emisiones nacionales, casi no estoy seguro del número, pero es un alto porcentaje, creo que es como el 50% o el 40%, es debido a la deforestación del país, por diferentes razones, por extracción ilícita de minerales, por problemas de orden público, por cambios de uso del suelo, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que nuestra contribución... Ok, este es un tema bastante interesante. Quiero aclarar, no soy experto en temas de emisiones, para eso Jonathan está acá, pero lo que nos dice Germán es que nosotros, a pesar de que somos un país que emite poco, se agranda al pensar que nosotros exportamos los combustibles fósiles hacia otros países. Si mal no tengo entendido, las emisiones se le cuentan es al país que la genera. Es decir, si nosotros le vendemos el carbón a Inglaterra e Inglaterra es el que quema el carbón, las emisiones son contabilizadas para ellos, no para nosotros. Es un tema de contabilidad únicamente para no generar doble contabilidad en el mundo respecto a las emisiones. Eh, y obviamente en ese sentido sí se aumentarían un poco las emisiones nuestras. Perdón, como la responsabilidad moral nuestra al respecto. ¿Cuál es el punto? El punto de lo que nosotros estamos tratando de hacer es que nosotros no podemos detener de tajo el desarrollo del país. Si nosotros dependemos de este tipo de energéticos, no podemos simplemente de un día para otro decir como no, voy a cortar y voy a dejar de producir carbón, voy a dejar de producir petróleo, pues porque obviamente la economía entraría en un declive bastante importante. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es reducir, pues mejorar la manera como se están haciendo estos procesos a reducir las emisiones, hacerlo un poco más sostenible y a la misma, y digamos como en el mismo momento estamos tratando de generar paralelamente unas nuevas líneas de negocio, de tal manera que ya no tengamos que depender plenamente de estos energéticos, como tú lo mencionas. Oscar, tal vez te complemento ahí con una cosita y es que el concepto, ese concepto que se habla se llama fuga de carbono o carbon leakage y puede suceder por muchas cosas. Es decir, pues, por ejemplo, si un país tiene una reglamentación ambiental demasiado fuerte o climática o, o por otras dinámicas de mercado, ciertas empresas abren en otros lados o la exportación o concentración de ciertos combustibles se dan en otros países más que el nacional. Eso por un lado. Lo segundo es que, pues si bien el carbón se exporta a, como mencionaba Oscar, Inglaterra, China, estos países también ya tienen medidas que se están abordando estas emisiones e intentan reducirlas.
bien sea para la disminución de esas demandas que le sirve como balance de la canasta de importación-exportación y adicionalmente pues un manejo per se que tienen ya las obligaciones. Recordemos que el Acuerdo de París fue firmado por todos excepto Siria, que creo que es el único país que no había firmado. De resto, todos los demás son firmantes y todos tienen compromisos cuantitativos. Y por último, hay otros aspectos también en mi mitigación que son bastante interesantes, pero se les conoce como el búnker internacional, que son, por ejemplo, las emisiones asociadas a vuelos internacionales o a utilización de combustible marítimo internacional, que ya se han desarrollado unos mecanismos específicos para tratarlo. Ok, gracias Jonathan. Bueno, alguien más dice, Consuelo nos dice, se escuchan comentarios negativos, que ya es muy tarde para tener el cambio climático. ¿Cuál es su comentario al respecto? Ok, estos son, la verdad son perspectivas, son visiones. Personalmente esa es mi respuesta, son visiones, depende de la persona con la que estés hablando. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que literalmente esta es la respuesta que me dan, que estamos surfeando la ola, o sea, estamos logrando sostener el problema, pero no sabemos el tamaño de la ola. Cuando esa ola se caiga, nos vamos a morir todos. Esa es la visión que tienen las personas. Son personas que llevan trabajando en este tema hasta mucho más que yo. Yo no lo veo tan así. Yo lo veo, a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Considero que sí se están, que los esfuerzos que estamos haciendo de pronto no son suficientes, pero sí los estamos haciendo. Lo que pasa es que, como les dije, uno de los retos es que estamos en una curva de aprendizaje que eso va creciendo exponencialmente. Exponencialmente. Entonces creo que digamos como el arranque fue un poco lento, pero actualmente ya estamos conociendo muchísimas cosas que nos pueden mejorar la manera como nos estamos desarrollando. Y específicamente, yo sé que con todo lo que yo les acabo de mencionar sobre los posibles impactos del cambio climático y demás, lo que les voy a decir puede que vaya en contravía, pero yo no veo el cambio climático como el coco, yo no veo el cambio climático como el diablo. Me gusta verlos como una oportunidad para hacer las cosas bien. Así lo menciona el actual ministro de Ambiente. Él dice, recuerdo una conversación que tuve con él y me dijo, Oscar, es que el cambio climático es la excusa del momento para hacer las cosas bien. Todos sabemos que no tenemos que gastar agua, todos sabemos que no tenemos que dejar los televisores prendidos. Y entonces al principio nos decían, no, que es que era por el agua. Después nos dijeron que no, que era por el calentamiento global. Después nos dijeron que no, que era por el hambre. Y ahora salieron con la excusa del cambio climático. Es una visión. Lo que yo me estoy dando cuenta es que tengo la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿cierto? Y eso que me va a generar a mí, me va a generar a mí mejoras, no únicamente en temas ambientales, sino me va a generar a mí mejoras económicas, me va a generar a mí mejoras en salud. Cosas tan pequeñas, tan fáciles como las que podemos hacer en casa. Por ejemplo, tratar de bañarnos en 4 minutos. Al hacer eso, yo estoy reduciendo la cantidad de agua que estoy consumiendo en mi casa. Entonces, es una mejora para mí económicamente, pero eso, si somos varios los que lo estamos haciendo, pues van a generar todo un beneficio de servicio ecosistémico para todo el país. ¿Sí? ¿Creen que los consultores de cambio climático están creando una industria rápida, medidas de adaptación que implica medidas de solución genéricas a corto plazo, tratadas en considerar con sus culturas de las poblaciones afectadas y comunidades indígenas? Ese es un gran punto. Ese es un gran punto. Gracias, Ernesto, por el comentario. No es que se estén generando unas medidas de adaptación, por decirlo así, estándar o genéricas. Lo que te decía es que tenemos una barrera gigante y es que hasta ahora estamos entendiendo cómo bajar a territorio, cómo llegar a territorio y saber que esa medida de adaptación realmente va a ser útil en este territorio. Entonces, hay muchos estudios, demasiados estudios que están tratando de llegar a definir medidas de adaptación, pero digamos, muchos de esos estudios no parten de un análisis de vulnerabilidad. Entonces, son medidas que dicen, bueno, ¿y están solucionando qué? Si no sabe qué es lo que está pasando en el territorio o en la empresa, o etcétera, etcétera. Entonces, hasta el momento estamos aprendiendo de lo que yo conozco, los sectores que están hasta el momento trabajando en eso son, obviamente, agricultura, minas y energía, y algunas cosas que está haciendo el Ministerio de Ambiente, con algunos proyectos que se están haciendo desde la cooperación internacional. Y siempre se exige lo mismo. Vayan al territorio, hablen con las comunidades y generen estas medidas que realmente son útiles y pertinentes para las comunidades. De hecho, una de las principales medidas que es como muy reiterativa es la de potencializar el conocimiento ancestral, y es
Ustedes que son las comunidades que ven acá, ya están acostumbradas a hacer las cosas de una manera. Yo no soy nadie para decirles a ustedes cómo tienen que hacerlo. Explíquenme ustedes cómo lo hacen. Y yo le trato de meter técnica a lo que ustedes hacen para que el resultado sea mejor. Y con eso se evita que las medidas sean impuestas, sino que sean desarrolladas con las comunidades. Eso se llama adaptación basada en comunidades y es potencializar, fortalecer a las comunidades para que ellos se empoderen y ellos sean los mismos que desarrollen. Si yo les llego a decir simplemente es que la medida es esta, ellos nunca la van a apropiar y digamos que el impacto no va a ser suficiente. ¿Listo? La crisis del COVID ha alterado las expectativas en Colombia de gobernanza climática también se ha visto afectada para replantear la ambición. Bueno, este sí es un tema también un poco complicado. Hay una relación, hay dos relaciones, perdón, directas entre el COVID y cambio climático, y son las causas y, digamos, como algunas de las consecuencias. Las causas, y pues los que saben, este tipo de enfermedades son enfermedades que se llaman enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que, digamos, que vivían en los animales y son trasladadas a los seres humanos. Y esto se está generando básicamente porque la interacción entre el ser humano y estos animales silvestres se está aumentando. Eso es porque se está aumentando por una razón de aumento de la deforestación, lo que está cortando las franjas ecológicas para los animales, lo que hacen que ellos animales se acerquen a las ciudades a comer, pues a buscar mayor alimento, entonces hay una migración y eso está generando que los seres humanos tengan un mayor contacto. Al tener eso, se está generando este tipo de informaciones, perdón, este tipo de enfermedades, el ébola, COVID, SARS, no recuerdo, de hecho el chikungunya también es un ejemplo de eso. Sí, esa es una de las causas del COVID. Otra causa, y esa misma causa de deforestación también es una causa del cambio climático. Entonces, sí tiene que haber una relación entre esas causas. Y los efectos, principalmente, yo lo digo muy personalmente, es que tanto el cambio climático como el COVID lo que están generando están sacando a flote los problemas que tienen las comunidades, que tienen el desarrollo, nuestro modelo de desarrollo. Entonces, nos estamos dando cuenta por qué estamos nosotros, digamos, en estos momentos, por qué estamos como país estamos en un problema de declive económico porque dependemos del petróleo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues, debido al COVID, lo que está generando es una caída de los precios del petróleo por la incertidumbre y nos está generando a nosotros una problemática. Y el cambio climático puede generar exactamente lo mismo. Si los impactos son tales, la incertidumbre puede ser tal que puede generar una caída en la economía petróleo y a nosotros nos puede generar un problema también. Entonces las consecuencias pueden ser iguales. Ahora, lo que ustedes mencionan es que nosotros, como, digamos, como desde el punto de vista de cambio climático, lo que tenemos que tener en cuenta es que en estos momentos estamos en una pequeña recesión industrial, por decirlo así. Entonces, muchas de las empresas han dejado de funcionar, muchas de las industrias han dejado de funcionar y eso ha reducido la cantidad de emisiones que estamos emitiendo. Cuando ocurra la reactivación, fácilmente las empresas y perdón, los países van a decir, necesitamos reactivar la economía de una manera precipitada, por lo tanto vamos a aumentar nuestra producción, por lo tanto vamos a generar mayores emisiones. Eso se vio en la última depresión económica que tuvo el mundo, sí se vio un aumento en las emisiones después de que hubo la reactivación económica. Entonces espera que para esta ocasión vaya a ocurrir exactamente lo mismo. Y obviamente esto puede generar, recuerden el ciclo que les mencioné, que les mostré de amenaza, riesgo y vulnerabilidad, pues obviamente si aumentamos las emisiones, se aumenta el efecto invernadero, lo que genera mayores cambios, lo que puede generar mayores amenazas y realmente nos puede generar muchísimo más impacto siendo país vulnerable como lo somos. Entonces eso es lo que tenemos que, a lo que nosotros estamos tratando de buscar, es que ahora la reactivación se haga bajo unos lineamientos verdes. De hecho, hay muchos países en Europa que generaron una alianza europea en donde están diciendo que la reactivación tiene que hacerse de una manera verde, de tal manera que evitar que esta reactivación pues genere muchas más emisiones. Pues creo que hasta ahí son las preguntas que alcanzó en el chat. No sé si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Alguno quisiera pedir la palabra o está todo claro? Si yo quisiera hacer una pregunta, Claro. otra vez sobre el tema de nuestras exportaciones de combustibles fósiles. El problema no es tanto pues que nosotros podamos reducir esas exportaciones, sino que
Día a día, muchos países están reduciendo las importaciones. Ujú. Es mucho más difícil para Colombia colocar su carbón. Total. En otra época venían todos los compradores de diferentes partes del mundo y eso se escogía a aquellos pues, que dieran el mejor precio, etcétera. Hoy en día hay que mandar una serie de comisionados por todo el planeta buscando quién nos compra los cupos de carbón. Con el petróleo ha sido un poco menos el fenómeno, pero de todas maneras se va a dar. Día a día se está cambiando más a energías amigables con el medio ambiente. Entonces, esta es una de las cosas que se tienen que hacer en la adaptación. Es decir, nuestras empresas como Ecopetrol y en fin, y todas las empresas de combustibles fósiles que operan en el país, tienen que buscar esa transición hacia las energías renovables. Yo creo que ese es el camino y eso no se está haciendo de manera acelerada en Colombia. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Eh, Totalmente, tienes tienes toda la razón y efectivamente eso es lo que está pasando, que los mercados se están cerrando y debido a nuestra dependencia económica, el país no es que simplemente diga, chao, voy a dejar de producir, sino lo que estamos haciendo es buscando nuevos mercados. Básicamente, ¿por qué? Porque ese es el modelo económico que nosotros tenemos. Entonces, y como les decía, pues no lo podemos interrumpir. Eh, pero como te decía, me gusta ver el vaso medio lleno. Entonces, eso es lo que yo siempre veo. Que esto lo que está generando es que nos obliga a tener unos cambios en nuestra manera de desarrollo. Tú dices, o sea, como tú lo mencionabas, que tú sientes que la transición hacia las energías renovables no, digamos que no se está moviendo como tan aceleradamente. Básicamente es por capacidades técnicas, ¿no? Hasta ahora estamos terminando de aprender cómo se maneja. Por ejemplo, pues te lo digo que en este momento pues estamos trabajando con Jonathan en este sector. Tenemos un potencial grandísimo con el hidrógeno. Sabemos que lo podemos utilizar, pero hasta el momento estamos aprendiendo cómo lo podemos utilizar, cómo lo podemos extraer, en dónde lo podemos utilizar. No es algo que podemos hacer de un día para otro. Entonces, en estos momentos ya hay muchas empresas que están orientando sus esfuerzos hacia esos lados. Por ejemplo, tú lo mencionas, Ecopetrol. Ecopetrol obviamente es una empresa extractiva de petróleo, pero también ya tiene ejercicios pues de parques solares, de inclusive ya está buscando temas de gas natural. Entonces, digamos que sí se ha visto un, un movimiento progresivo. De pronto no a la misma velocidad como se está moviendo el tema macroeconómico, puede que no, pero fácilmente, pero yo creo que hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos. Eh, ¿Nos hace falta? Sí. Por eso te decía que es uno de los retos y las expectativas que tenemos es mejorar el desarrollo científico y demás. Pero para mí el principal herramienta que tenemos para eso es esto que estamos haciendo en estos momentos. Es generando este conocimiento, es generando estas discusiones, porque estoy seguro que de toda la hora y media que conversamos, algo yo sé que me hice entender en varias cosas y ustedes van a poder transmitir esta información. Al transmitir esta información vamos a continuar que esta bola se siga generando y se siga generando y siga creciendo para que las empresas comiencen a hacer estas transformaciones de manera autónoma y no simplemente por obligaciones regulatorias. Es que ese es el principal problema que se tiene en estos momentos, que desafortunadamente se tiene una visión como negativa de la parte ambiental, en la que como piensan que el cambio climático es un tema ambiental, piensan que todo lo que se hace del tema ambiental es que es una imposición y les van a poner un impuesto y si no lo hago me van a poner una multa. Mientras que lo que nosotros estamos tratando de hacer es que las personas y las empresas entiendan de manera autónoma y que ellos comiencen a hacer cambios. El problema es que ellos logren identificar cuáles son sus beneficios, que logren cuantificar esos beneficios. Es decir, a mí como empresa, a mí como Ecopetrol, además de que el mercado se me está reduciendo, ¿qué beneficio me presenta a mí? ¿Qué beneficio económico me presenta a mí el dejar de producir petróleo y comenzar a producir gas natural? Eso es lo que, digamos que estamos en el proceso. No lo veo tan drástico, pero creo que sí es el camino por donde vamos. Eh, sí, exactamente. El foco es transición energética y Pacto Verde Europeo contra el coronavirus. Gracias, Milena. Mitigación más adaptación, no solo parte de las variables de la ecuación compleja de desarrollo sostenible y resiliente. La era antropogénica ha cambiado drásticamente la naturaleza del riesgo en nuestra sociedad.
creo que eso es un comentario, no es una pregunta, y sí, tienes toda la razón. Estamos en este cambio y la mejor manera de hacerlo es adaptándonos. Siempre que he dado charlas respecto de adaptación, siempre les pongo un ejemplo. Si nosotros pensamos en el oso polar, el primer oso no era un oso polar, era un oso grizzly que comenzó a migrar hacia el norte, y a medida que iba llegando al norte, se iban muriendo por frío, porque no tenían con qué comer, porque se convertían los osos no se convertían en presa para los otros animales, y de manera progresiva la misma genética del oso polar fue cambiando hasta que le generó unas uñas mucho más largas para poder romper el hielo y poder comer, le cambió el pelaje para que se pudiera camuflar, le generó una capa de grasa un poco más fuerte para que pudiera vivir en esas temperaturas, y eso es adaptación a unas condiciones climáticas. Lo que pasa es que el oso pues lo pudo hacer en un tiempo de cientos de años. La pregunta que tenemos que hacernos es cuántos años tenemos nosotros. Creo que no tenemos tantos, entonces obviamente tenemos que hacer la mayor cantidad de esfuerzos para que en el poco tiempo que nosotros tenemos, por lo menos si lo alcanzamos a vivir nosotros, de pronto nuestros hijos o de pronto nuestros nietos, logren vivir en una era mucho más amigable con el clima. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Listo, Oscar. No, creo que ya se nos acabó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, no sé si hay un comentario adicional, pero pues creería que no. Agradecerle a todos los participantes del público, agradecerte a ti como expositor. Fue una presentación bastante interesante e integral que cubre todos los temas de interés y sectores del país e internacionalmente. Y ojalá te tengamos para otras ocasiones acá con nosotros, con Uniandinos. Muchas Claro que gracias, sí, Oscar. claro que sí. A ti, Jonathan, y a todos por la participación. Eh, Cualquier cosa, pues Jonathan, tienes mis datos, eh, y estaría atento a ayudarles en lo que les pueda ayudar. No, gracias a todos y básicamente ya buena tarde. Lo mismo. Vale, buen almuerzo y cuídense mucho en sus casas.